ustedes acaban de escuchar, en el área económica es indispensable contar con recursos urgentes para abastecer al Estado y cubrir un problema de desfinanciamiento que tiene y va a tener durante un tiempo el Estado central y algunas provincias. ¿De dónde viene ese financiamiento? Puede venir de créditos internacionales o puede venir de la actividad privada. La gran esperanza es la actividad privada, la gran esperanza no para este gobierno, la gran esperanza para la Argentina, para los próximos años, es que la actividad privada vaya tomando una gran normalidad y dentro de un tiempo razonablemente corto pueda recibir, por supuesto, y comprar, pero especialmente vender a nuevos mercados y con valor agregado, sobre todo salir de lo tradicional y entrar en otros campos que Argentina tiene la posibilidad de desarrollar industrias muy buenas. Hemos invitado al doctor Nelson Illescas, que es abogado y consultor en temas de negociaciones internacionales, integra la Fundación Instituto para las Negociaciones Agrícolas, que componen distintas cámaras, por ejemplo, la de cereales de Bahía Blanca, de Buenos Aires, Bolsa de Comercio de Rosario, Bolsa de Cereales de Córdoba, Aceitera de la República Argentina, Exportadores de Cereales, Federación Argentina de Industria Molinera, Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales. ¿Se dan cuenta este señor tan joven con quien trabaja? Lo hace dentro de una institución que tiene su comisión directiva y un staff. Hay un staff que acompaña a ese organismo. El señor está dentro del área del staff, es decir, son los que tienen que transpirar la camiseta, sus jefes son los que negocian los acuerdos internacionales. Él nos tiene que ayudar, porque él conoce abajo, no arriba, abajo, conoce lo que se está moviendo. ¿Hay esperanza de que Argentina pase a conquistar el mundo, Illescas? Bueno, yo no sé si conquistar el mundo, pero se han dado pasos importantes en el sendero de las negociaciones. Pero hay un sueño de conquistar el mundo. Sí, obviamente. Ahora vamos a ver cómo lograrlo. Yendo al Asia Pacífico se puede llegar. Adelante. Bueno, esa es una de las alternativas. A ver. El hecho de que Argentina haya solicitado ser parte como observador de Alianza del Pacífico, esta agrupación de países que integran Colombia, México, Perú y Chile. ¿Cómo lo solicitó al país? La gente lo sabe, pero... Formalmente se eleva una nota. El otro día el presidente Macri se la llevó a Santos en Colombia. Eso sí, y asistió a la reunión. Y sí, y la presentación oficial va a ser el próximo 1 de julio, cuando se reúnan en Santiago. Esto es muy importante porque, bueno, le permite a Argentina empezar a formar parte de un proceso de negociación, un proceso de libre comercio, que ha sido muy dinámico en estos tiempos, desde su nacimiento en el año 2012, y sobre todo que es una puerta hacia el Pacífico. Bueno, igualmente la Alianza del Pacífico ya tiene otros miembros que son parte del Mercosur, como son Paraguay y Uruguay. El hecho de que Argentina se haya sumado a estos países es muy importante, porque de una forma u otra pone cierta presión en Brasil para que eventualmente haga lo mismo y empiece a definirse hacia un regionalismo más abierto y más pro-negociador, que es el que venimos viendo de la década pasada. ¿Hay cuántos países de Latinoamérica, además de México, Colombia, Chile y Perú y Ecuador? No, Ecuador no todavía. Ecuador no. Esos 4 países. Esos 4 países a los cuales se agregarían Paraguay, Uruguay y Argentina. Como observadores sí, pero también es cierto que después van a ser miembros. Eventualmente pueden ser miembros. Sí, ¿Qué significa negociar con el Pacífico? Negociar con el Pacífico implica negociar con uno de los focos de la negociación hoy por hoy, del comercio internacional hoy por hoy, como es China, como es Japón y como es el sudeste asiático. Son grandes consumidores de alimentos, no solo de materias primas, que es uno de los aspectos que él mencionaba hoy. Tienen clases medias muy importantes y en crecimiento, que son las que demandan estos alimentos ya más elaborados, o sea, con mayor grado de elaboración, y son países con capacidad de crecimiento muy importante. Están traccionando hoy por hoy la demanda mundial de alimentos, pasa por la región de Asia-Pacífico. Se dice hace muchos años en la Argentina que uno de nuestros sueños es llegar a la góndola china. Es correcto esta frase. ¿Qué quiere decir llegar a la góndola? ¿Es superar qué etapa? Bueno, lo primero es lograr acceder al mercado por una cuestión arancelaria. Chile, por ejemplo, tiene acuerdo de libre comercio con China, o sea, entra con arancel cero en la mayoría de los productos, lo cual le da una ventaja competitiva muy importante.
Entonces se franquea la primera barrera, el ingreso al mercado. Luego hay que ver el gusto de cada uno de los consumidores para direccionar las exportaciones hacia esos nichos de mercado. O sea, no necesariamente ser el granero del mundo va en contrapartida a poder ser el supermercado del mundo. Ahora somos la lata, somos el envase. Podemos ser con envase, exactamente vamos. todo. Exactamente. Vamos con envases. Esa es la idea, lograr llegar a los productos con mayor valor agregado, que son los que tienen las barreras arancelarias, tanto aranceles como no arancelarias, más altas. La mayoría de productos lo que trata de hacer es comprar materias primas, industrializarlo en el interno y venderlo ellos mismos. Y sin embargo, China hoy está preparada para ser ella la que elabore sus productos, o puede seguir comprando lo enlatado fuera de China. El problema que tiene China es que está llegando a sus límites de producción en cuanto a producción agrícola se refiere. Ya no tiene dónde expandir el área productiva, tiene serios problemas de contaminación, de hecho, en sus suelos. Entonces empieza a demandar cada vez más materias primas. Ahora, ¿dónde está el secreto? Es tratar de no venderle tanto materias primas, sino productos de mayor grado de elaboración. No vender ya tanto el poroto, sino vender la botella de aceite. Ese es el desafío que tiene por delante Argentina y el Mercosur como bloque. ¿Y usted qué piensa? ¿Que ellos están dándose cuenta que usted le quiere vender la botella de aceite y ellos que dicen que sí o que no? No dicen que sí, pero tampoco dicen que no. O sea, hay posibilidades, pero obviamente requiere de negociaciones. Las negociaciones no son sencillas y no implican solamente un sector. Sí, yo te compro, pero vos me tenés que comprar. ¿Y qué le tendríamos que comprar nosotros? Bueno, industrialmente China es un monstruo. Ya nos ha vendido muchas cosas. Exactamente. Que no tienen muy buen nombre, desgraciadamente, muchos de esos productos. Sí, pero de a poco lo han ido construyendo. Pero una de las cuestiones, por ejemplo, con China es cómo se negocia con China. No es sencillo negociar con un país que tiene 1.600 millones de habitantes, con un poder económico tan grande, siendo un país de solamente 40 millones de habitantes. Ahora, si uno empieza a hablar de lo que es la región del Mercosur, con más de 200 millones, o a eso le sumamos lo que es la Alianza Pacífica con otros tantos, ya estamos hablando de un bloque regional mucho más importante, con un poder de negociación muchísimo más importante, que se puede parar casi de igual a igual con China y negociar otros términos. Hoy tenemos un pequeño retraso de Mercosur por el fenómeno Brasil y el cambio que todavía tiene que desarrollarse en Argentina, sí, aunque hay lineamientos generales. Pero sigamos un poco con esto de Asia-Pacífico. Y ahora vamos a volver a la negociación Mercosur-Europa. ¿Qué más demandaría esa región del Asia-Pacífico? Por ejemplo, ¿la industria automotriz podría llegar? Ya sé que ustedes se dedican al campo y no se dedican a otras cosas, pero es solamente los productos nuestros primarios que tenemos que darle una mejora, o hay otros productos que también podrían llegar. Bueno, hay una cuestión que la región de Asia-Pacífico no se ha quedado quieta en materia de negociaciones. En los años en que el Mercosur ha estado bastante estancado en las negociaciones, esas regiones y la mayoría de los países del mundo han seguido negociando. Entonces tenemos grandes acuerdos comerciales, como es el Acuerdo Transpacífico, que tiene dentro de sus países a Corea del Sur, Japón, también Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos. O también la negociación de ASEAN más 6, que son los países del ASEAN, más China, Corea, Japón, mencionados Nueva Zelanda, Australia y a India, que no hay que olvidar a India, es otro país que no hay que perder en foco. Estos países han seguido negociando, se han firmado acuerdos comerciales, entonces nos colocan en una posición de desventaja. Estamos retrasados en cuanto a los periodos de desgravación que ya han comenzado a correr para todos esos países. ¿Y en precio y calidad cómo estamos? En precio y calidad... En precio, ahora. En precio... Diga la verdad con una sonrisa. No, la realidad es que las materias primas han repuntado en los últimos tiempos, es una realidad, es un alivio. No han llegado a los picos de precios que han tenido en el año 2011, por ejemplo, 2008. Pero para vender. Pero para vender es un muy buen precio. Momento. Es un buen precio, es un buen momento. ¿Y el producto elaborado? El producto elaborado ya es distinto. Ya se asemeja más al producto industrial porque tiene una estabilidad en cuanto al precio que no poseen las commodities. Las commodities son muy variables en cuanto a los precios, muy atados a los vaivenes del mercado, a una sequía, a una inundación o al precio del petróleo eventualmente,
que los productos ya de mayor grado de elaboración no tienen ese problema. El elaborado necesita las industrias que lo elaboren. Exactamente. Con lo cual hay que poner plata y el empresariado argentino ahí es donde tiene que ir a poner dinero. Claro, tienen que llegar las inversiones para poder motorizar este avance en las cadenas de valor que tanto mencionamos. Cuando hablamos de llegar es porque pueden llegar capitales privados del exterior, pero también el capital argentino. Exactamente, el ahorro argentino también puede volcarse a la inversión productiva. Esta repatriación que va a haber de capitales del exterior van a necesitar un tiempo para ir acomodándose y abrir fábricas. Exactamente. ¿Usted cree que eso podrá ocurrir? Ojalá ocurra. Lo que sí, Argentina tiene mucho potencial para avanzar en esto. Tiene capacidad ociosa en ciertas industrias, por ejemplo la industria aceitera, que es una de las más eficientes a nivel mundial. Hoy por hoy está trabajando con cierta capacidad ociosa. El biodiesel, el biocombustible, que Argentina se convirtió en uno de los principales productores y exportadores, ha tenido tiempos mejores, pero tiene una capacidad para salir al mercado muy importante. Hábleme un poquito ahora del acuerdo Mercosur-Europa. ¿Cómo estamos ahí? Bueno, se relanzaron nuevamente las negociaciones, es ya tercera o cuarta vez que se relanzan, pero hubo una novedad, hubo intercambio de ofertas. Eso es importantísimo porque nos coloca en una situación que no veíamos desde 2004. El intercambio significó que Europa contestó. Claro, o sea, implica que nosotros le ofrecemos acceso al mercado y le pedimos acceso a cambio y ellos hacen lo mismo. Y estamos muy lejos. La realidad es que ha sido una oferta similar a la de 2004, es decir, con el ofrecimiento de ciertas cuotas. Ha crecido la ambición, Mercosur está hablando cerca de un 90% del comercio involucrado, que es un reclamo europeo desde hace mucho. Y ¿Qué significa el 90% involucrado? Que del comercio total, el 90% puede llegar a ser desgravado o lograrse acceso en esos productos. De Mercosur. De Mercosur y también de la Unión Europea. Ajá. O sea, es la gran torta del comercio está involucrada en este tipo de negociaciones. Bueno, las grandes restricciones las tienen ellos, ¿no? Bueno, son los más duros. El problema hoy por hoy en la Unión Europea es el sector agrícola, eso es una realidad. Hay países como Francia o Alemania que son reticentes a firmar este tipo de acuerdos porque tienen una historia de proteccionismo en su sector muy importante. Pero la realidad es que estamos en un primer paso, son primeras etapas exploratorias si se quieren. En estos meses van a empezar las reuniones del Comité Birregional, el cual realmente se sientan los negociadores a ver de qué forma hacer avanzar el acuerdo. Pero hay algunos aspectos para tener en cuenta que son positivos. Lo primero es el alineamiento de los países de Mercosur en la voluntad política de negociar. Por primera vez, si se quiere, estamos en un momento en el cual tanto Brasil, a pesar del momento político que está viviendo... ¿Temer ha dado luz verde para negociar? Exactamente. Y Argentina también. Argentina ha sido promotor, uno de los principales promotores. Que, bueno, Uruguay y Paraguay siempre han empujado o han tratado de que este acuerdo se cierre. El único que está un poco descolocado es Venezuela por ahora. Pero Venezuela no es parte de la negociación, por lo tanto no juega dentro de esta está en el Mercosur político, pero no en el económico. Exactamente. Lo que, bueno, sucede que la situación política también en Europa no es sencilla. Estamos en vísperas del referéndum de Gran Bretaña para ver si sigue estando o no. Las consecuencias. Claro. A mí lo que más me preocupa son los trabajadores franceses por este tipo de problemas. Sí. El trabajador francés se va a oponer a que se den muchas más facilidades. Exactamente. Pero también es un momento histórico bastante importante porque hay un acuerdo que se está negociando entre Estados Unidos y la Unión Europea, el acuerdo transatlántico. Entonces, para nosotros como Mercosur poder emparejarnos con esa negociación nos permite por lo menos consolidar los mercados que ya tenemos y no perder frente a competidores. Estados Unidos sabemos muy bien lo que es en materia de es un juego de billar a 3-4 bandas. Exactamente. Entonces, hoy por hoy, antes, cuando uno hablaba de negociaciones, ¿cuánto puedo llegar a ganar de determinado mercado? Hoy por hoy la negociación es más bien pasa por decir, voy a tratar de conservar mercado y voy a tratar de no perder mercado, porque todo el mundo negocia. O sea, en un contexto donde todo el mundo negocia, cada vez que negocian rebajas arancelarias implica un desvío de comercio o pérdida de preferencias para los que no están negociando, como en el caso de lo que era el Mercosur. ¿Cuál será lo más difícil para nosotros? A ver, los que negocian son los privados, pero no se puede prescindir de lo que ocurra con el Ministerio de Relaciones Exteriores y los organismos del Ministerio de Economía. ¿Estos se están alineando? ¿Los astros se están alineando? Bueno, la oferta se presentó hace 10 días en el Ministerio de Agroindustria. También se hizo lo propio o se está por hacer en el Ministerio de Producción y todo esto coordinado por la Cancillería.
La idea es trabajar codo a codo con los funcionarios públicos desde el sector privado, proveyendo de información, análisis y demás. Es una negociación muy compleja, se requiere de mucho esfuerzo para llevarlo adelante y ver dónde está la letra chica del acuerdo, que en eso es lo que estamos haciendo nosotros, colaborando en ese análisis. ¿Hay equipos técnicos como para hacerlo? La pregunta es, ¿hay equipos técnicos? Hay equipos técnicos. ¿Usted afirma que sí? Sí. Tanto en Cancillería como en el Ministerio de Agroindustria y el Ministerio de Producción. ¿Cancillería los tenía o los está recuperando ahora? Las dos cosas. Tenía técnicos y muchos se está recuperando en el sector público, pero también hay una sinergia muy importante con el sector privado. Con el sector privado que ha participado de estas negociaciones desde hace mucho tiempo, que está transmitiendo sus inquietudes y también sus esperanzas y por qué no, sus objetivos. Y hay un grupo de trabajo que está en condiciones de afrontar esta negociación, que, de nuevo, no es sencilla. Primero hay que ponerse de acuerdo entre el sector público y privado de Argentina, luego hay que ponerse de acuerdo en Mercosur y luego hay que ponerse de acuerdo con la Unión Europea. O sea, es un proceso de varias etapas. ¿Y con el Pacífico? Ese es el siguiente paso. Bueno, no, pero hay uno que usted no me habló. Con Estados Unidos, ¿qué vamos a hacer? No se sonría, por favor. La población argentina pareciera que tiene una negación con el libre comercio con cualquiera y con los Estados Unidos, pareciera. Salvo que alguien le demuestre que vale la pena tener tratado de libre comercio. ¿Cómo se puede demostrar lo bueno y lo malo de un tratado de libre comercio? Con análisis de impacto, de cómo benefician o cómo eventualmente perjudican, porque esa es una realidad. Uno tiene que llevar adelante negociaciones que sean beneficiosas para las dos partes. ¿A México lo ha beneficiado el tratado de libre comercio con Estados Unidos? A México lo ha beneficiado, ha crecido muchísimo México en los últimos años, ha reestructurado su economía en torno a ese tratado de libre comercio. Por hoy Estados Unidos representa el 70% del comercio de México. ¿Y qué otro país del mundo con libre comercio se ha manejado bien con Estados Unidos? Chile. El caso de Chile es paradigmático. Chile tiene acuerdos con el 85% de la población mundial. Tiene una estructura productiva completamente distinta a lo que es Argentina. Un país mucho más chico y todo, ¿no? Exacto. Pero Mercosur, como bloque, siempre recordando eso, como bloque, o sea, si cada uno de los países va por su lado, tiene muchísimo menos poder de negociación. Sí. Ahora, como bloque, con un mercado de 250 millones de habitantes, es muy atractivo tanto para el comercio como también para otros factores que entran en estas negociaciones. Ahora, frente al problema que tiene Brasil, para nosotros el bloque va a llevar bastantes meses. Se vaya, no se vaya Dilma, gobierne quien gobierne, nuevas elecciones, todo esto es no menos de un año y medio vista. Con Brasil, como no es furgón de cola, como locomotora de todo esto, lleva no menos de un año. Sí, bueno, el proceso que se está viviendo hoy en Brasil, por un lado ha retrasado todo este tipo de negociación. Escapa a lo económico, ¿no? Escapa a lo económico, escapa de lo estrictamente comercial, pero también en Brasil se han dado cuenta que necesitan salir al mundo, que necesitan negociar y necesitan buscar mercados. O sea, porque el mercado interno, si bien es importante, es muy grande, también tienen industrias que son muy competitivas a nivel global. Y esto que usted dice, lo piensan hoy los que están gobernando, lo piensa la población. Hace 6 meses atrás, ¿usted cree que había datos que indicaban que el pueblo brasilero se daba cuenta que tenía que volver a negociar con el mundo? En realidad no sé si decir el pueblo, pero sí el empresariado brasilero. En San Pablo siempre han estado con la negociación. Han sido muy pro negociación, sobre todo en los últimos años. Hubo momentos en que no eran tan aperturistas, estaban más cerrados, eso es una realidad. Pero todos estos años de crecimiento le dieron la posibilidad de hacerse más competitivos y poder salir al mundo. Hoy se ha alineado tanto el poder económico como el poder político, al menos circunstancialmente, por eso es que también están empujando a esta negociación. Hay que ver cómo resulta el juicio político de Dilma, etcétera, como para definirlo de aquí al corto y mediano plazo. Pero la realidad es que Mercosur no puede perder más tiempo fuera de negociaciones. Mire qué bien, Mercosur no puede perder más tiempo. Estamos regalando tiempo en el sentido de que los cronogramas de grabación son larguísimos. En algunos casos, por ejemplo, este es un caso paradigmático, Australia y Nueva Zelanda firmaron un acuerdo con Japón para poder venderle carnes. Carnes a Japón es algo impensado para la región. Es un acuerdo a 18 años. O sea, uno puede decir, bueno, es larguísimo, sí es cierto, pero dentro de 18 años ellos van a estar vendiéndole a Japón y nosotros vamos a estar 18 años atrás. Discutiendo a ver qué hacemos. Exacto. Entonces, si uno no empieza a pensar en el mediano y sobre todo en el largo plazo, que de a poco va llegando,
vamos a perder el tiempo y no vamos a lograr nada. Quiero volver a los Estados Unidos. Sí. Suponiendo que hubiera una mejora, estamos todos esperanzados que pueda haber una mejora, ¿cuáles van a ser los sectores que usted cree más dinámicos de Argentina que pueden actuar sobre el mercado norteamericano? Usted está dentro del mundo del agro, del agro y cerealero. Bueno, ¿Ustedes van a tener dificultades con Estados Unidos? ¿Pueden tener dificultades? Lo que estamos viendo ahora es que se están produciendo ciertas señales de esperanza o reapertura de ciertos mercados. La reapertura del mercado de carnes, al menos a nivel administrativo, ya se logró. El mercado de limones también. Sobre todo son paradigmáticos porque fueron controversia de larga data. Más de 10 años luchando para lograr la apertura de este mercado. Terrible, ¿no? Que se logre después de tantos años es muy importante y es una señal muy positiva. Que hoy por hoy le estemos vendiendo, por ejemplo, biodiesel también es muy importante. ¿Eso va despacito o va...? Hoy por hoy es el principal mercado. Bien. La industria exportadora subsiste gran parte de ello gracias al mercado estadounidense. Perú es otra parte, pero bueno, el mercado estadounidense. Y como agro tenemos mucha complementariedad con Estados Unidos, porque Estados Unidos, si bien es un gran exportador de productos agropecuarios, también es un gran importador, que esa es la realidad. O sea, lo que hay que ver es, se puede ser exportador e importador de ciertos productos. Hace poco vimos en el caso en Argentina que importó trigo. Pero los americanos dicen vino, nada más, vino, a pelear con California, pero vino, nada más que vino. Bueno, yo le agradezco mucho realmente, Illescas, su percepción y el futuro. Yo creo que a la gente, que es lo que importa, usted le ha dado algo de esperanza, no solamente por la edad que tiene, porque es un luchador dentro de un grupo que está negociando, sino que ha sido claro, miren, el mundo está allí, no perdamos más tiempo, lo que usted acaba de decir, no tenemos más ganas de perder tiempo, se lo está diciendo a todos los que gobiernan. Bueno. Así que yo le agradezco mucho, muchas gracias. Y ojalá que usted y los deseos de todo el INAI se puedan cumplir en poco tiempo. Ojalá. Muy amable. Muchas gracias. Hemos cumplido con lo nuestro, hasta la semana que viene, muchas gracias.